y revisa la previsión. Y producción revisa los planes de producción según la revisión de la previsión. O sea, marketing lo realiza, producción utiliza esta información, producción genera el desarrollo en base a la previsión, se la entrega a marketing, lo que está revisado, marketing interpreta de nuevo la revisión y se la entrega de nuevo a producción para poder realizar los planes de producción. Así se genera lo que es la previsión de demanda, ¿ya? Esa es la función y ese es el concepto, ese es el proceso. La especificación de la previsión, hay textos especializados, ¿ya? Fundamentalmente en el área estadística para poder trabajar estos temas, ¿ya? Hay un software que yo normalmente recomiendo, que es el SPSS, que sería bueno que si alguno de ustedes quiere especializarse en ese tema, pueda estudiar ese software y pueda manejar. Es un software muy bueno, muy potente, ¿ya? Y que nos puede hacer análisis de gestión muy adecuado, fundamentalmente para la previsión de productividad. Bien, veamos ahora ¿qué relación hay entre la demanda y el plan de producción? ¿Se acuerda que es la segunda pregunta para poder realizar un plan de producción? Bueno, las empresas tienen grandes recursos para poder planificar, ejecutar y controlar sus planes, ¿ya? Previamente, ¿qué tienen que hacer? Tienen que prever los objetivos de ventas, ¿ya? Para poder hacer una proyección. Desarrollar los planes para alcanzarlos y complementar estos planes. Obtener los recursos necesarios para el cumplimiento de estos planes, ¿ya? Estos son los temas que tienen que tratar las empresas fundamentalmente para poder planificar, ejecutar y controlar los planes orientados hacia la demanda, ¿ya? Y que tocan directamente lo que es el plan de producción. Estos planes se basan en la previsión de la demanda, que es el tema que acabamos de tocar, ¿ya? O también la previsión de las ventas para un periodo amplio de tiempo. O sea, hay un horizonte de planificación, de forma tal que se puedan planificar la operación de la fábrica de forma eficiente, con la anticipación necesaria, para que sus previsiones puedan llevarse a la práctica y satisfacer, las necesidades de los clientes. Por ello, una previsión fiable, como ya lo estábamos mencionando, es básica para el desarrollo correcto de los planes de producción. Esto que es lo que indica que los objetivos del plan de producción van a determinar ciertas cosas, ¿ya? Que la previsión tiene que ser fiable, ¿ya? ¿Y cuáles son los objetivos del plan de producción para poder conocer la previsión ante la demanda? Los requerimientos de capacidad traducidos en horas, ¿ya? Dentro de lo que es la planta, cuánto pedir de materiales, cuánto pedir en general de los otros insumos, los niveles de producción, la mano de obra requerida y la combinación de productos, de mix de productos en general para poder entrar al mercado, ¿ya? Por lo tanto, tocamos el tema de lo que es la relación entre demanda y plan de producción, y la base es la previsión de la demanda, ¿ya? Así que ojo con ese tema. Veamos la última parte de lo que es el plan de producción, plan angular del éxito de la producción en sí, que es el diseño del plan de producción, ¿ya? Veamos qué es lo que nos dice el diseño del plan de producción. Su propósito es establecer niveles de producción que permitan conseguir los planes y los objetivos del plan de negocio. ¿Se acuerdan que el primer nivel que habíamos hablado anteriormente, en los sistemas PSP, hablábamos de varios niveles, y dentro de esos niveles están los planes de negocio? Por lo tanto, el propósito del diseño del plan de producción es conseguir que estos objetivos cumplan el plan de negocio. Esto incluye los niveles de inventario, pedidos de cliente, demandas del mercado, servicio al cliente, operación económica de planta, relaciones laborales, ambiente laboral, etc. A este nivel se ignoran detalles tales como productos individuales, estilos, opciones. Se planifica un número pequeño de grupos de productos, ¿ya? Para poder entender un poco lo que es el plan en sí. Un ejemplo claro, y está en el texto, es la industria automotriz, ¿ya? Donde los planes se hacen pensando en modelos, en plataformas básicas, sin entrar en detalle en el color, el equipamiento y todos los elementos anexos que tiene el producto en sí. Las estrategias de planificación de la producción
habla que en relación con el comportamiento de la demanda son varias. Aquí hay unos gráficos que aparecen en el apunte y que los vamos a explicar bien general. ¿Ya? Ustedes léanlo y revisen bastante, digamos, estos gráficos, y cualquier consulta me la mandan por email. Bueno, tenemos un gráfico demanda versus tiempo, ¿ya? Donde hay una curva que va hacia arriba y habla de la demanda en el tiempo, y esto es la producción bajo pedido, ¿ya? En el tiempo van generándose pedidos y dependiendo la cantidad de pedidos habla de la demanda. También hay un concepto de la nivelación de producción, que es otro gráfico que aparece, que es la producción fija con arrastre de inventario. O sea, mientras haya un stock sobrante, ya hay capacidad de producción. Cuando hay stock faltante, normalmente la demanda aumenta, ¿ya? Y esto también dentro de un periodo de tiempo determinado. También está la subcontratación, que es la producción fija con subcontratación externa o recursos variables. Aquí la demanda es elástica, ¿ya? Hay una subcontratación, ¿ya?, en el tiempo, y dentro de ese tiempo se va dando la capacidad de producción, ¿ya?, en base a la subcontratación. Las estrategias de producción en relación al producto son fabricación bajo pedido, montaje bajo pedido también, y fabricación según catálogo, ¿ya? Estas estrategias son básicas para planificar. Normalmente no se emplea en ningún estado de pureza, ¿ya? Las organizaciones usan en cada momento las más adecuadas y distintas combinaciones al mismo tiempo. Aquí los modelos de producción no es que exista un modelo único para todas las organizaciones, ¿ya? Aquí hay que hacer combinaciones de modelos para poder planificar estas estrategias de producción, ¿ya? Hay varios casos, en caso de planificación, hay unos casos que están calculados, que hay unas tablas en el apunte. No los vamos a explicar ahora, ¿ya?, porque no tengo cómo poder visualizarlos, pero léanlos bien, que los vamos a revisar dentro del proceso que estamos en esta materia, ¿ya? Están bastante bien explicados, así que pueden hacer los cálculos en forma, digamos, correcta, y no tiene ninguna otra, digamos, dificultad para poder entenderlo, ¿ya? Así que echen un vistazo a estos ejemplos, ¿ya? Bueno, terminando esta parte, la planificación de capacidad, que es la lista de recursos. Una vez que el plan preliminar de producción se aprueba, se deben comparar la capacidad existente en la compañía, ¿ya? También aquí nos podemos hacer dos preguntas. ¿Existen recursos para afrontar el plan que nosotros hemos levantado, o la organización hemos levantado? Si no existen recursos, ¿cómo se reconcilia estas diferencias, ¿ya? ¿Cómo vamos a dar esa solución? Para evaluar los recursos se usa una herramienta llamada lista de recursos, ¿ya?, que se aplica para cuantificar los recursos básicos. Ojo, la lista de recursos se debe generar, ¿ya?, cuando se va a generar el programa de productividad. ¿Por qué? Porque si no tenemos una lista de recursos, no vamos a saber si podemos llegar a un buen puerto con respecto a la planificación de producción que nosotros estamos levantando, ¿ya?, como organización. Bueno, ahí hay un ejemplo también de una fábrica de muebles dentro de los apuntes que es recomendable que los vean, ¿ya? Yo les pido que por favor lean bien. Hay un pequeño cálculo ahí que es muy fácil y está muy bien, digamos, explicado. Bien, hasta ahí lo que es el concepto de plan de producción, ya, como piedra angular del éxito en este tema, ¿ya? Para ir cerrando el tema de producción, ¿ya?, producción programada, vamos a entrar a la programación maestra, el compromiso entre el mercado y la empresa. Bueno, conceptualmente vimos que en el tema anterior, el plan de producción, nos hemos introducido en una dinámica de poner a punto el plan. O sea, primero en la generación, en entender, y después en generar y diseñar el plan de producción. Como recordaremos, el plan de producción es la categoría más alta de la planificación contemplada en el sistema de planificación. Por ello, en su elaboración se tenían en cuenta los datos más críticos
de la empresa, como los recursos disponibles y la capacidad de producción. Además, vamos a realizar una planificación para agrupaciones de productos sin indicar exactamente cada tipo específico, ¿ya? Y aquí, otra pregunta. ¿Cómo se convierte el plan de producción en acción? ¿Ya? Una cosa es que lo planifiquemos en un papel y lo escribamos y digamos, aquí tenemos este plan, y otra cosa es cómo eso lo convertimos en acción. Bueno, el programa maestro de producción desacopla el plan de la teoría, o sea, la línea, ¿ya? Para convertirlo en un instrumento de acción que permita a la empresa saber día a día qué hacer, cuánto hacer y cuándo entregar. Esto lo realiza desagregando la previsión de la demanda, ¿ya? Convirtiéndola en un programa de trabajo concreto para la planta. En este tema vamos a abordar ciertas preguntas a través de los siguientes puntos, ¿ya? Por ejemplo, el primer punto, ¿qué es la programación maestra? Tenemos que entender qué es lo que es la programación maestra. ¿Cómo se realiza en la práctica? ¿Cuál es el nivel de detalle de los productos necesarios para programar? Y cómo se coordina con las ventas. ¿Ya? Entonces, teniendo claro estas preguntas, vamos a ir revisando un poco el tema, ¿ya? La programación maestra de producción, ¿ya? Que también le llaman PMS. El plan de producción analizado en el tema anterior, vimos que se especificaban volúmenes específicos, ¿ya? De producción para agrupaciones de productos o de familia. Estas agrupaciones se llaman agregación de la demanda. La programación maestra de la producción es un plan con tiempos que indica cuándo la empresa piensa fabricar cada producto, ¿ya? Definido perfectamente, y en qué cantidad. Se dice que la programación maestra se dice que la programación maestra desagrega la previsión, ¿ya? De la demanda que usa el plan de producción. ¿Se acuerdan la previsión de demanda? Ahora, que estamos operando la actividad, pasamos de la etapa de planificación, ¿ya? Que hay que hacer, a la programación probablemente tal. O sea, de la planificación a la programación, que es el qué, cuándo, cuánto hay que hacer. Recordemos esto. Programar es ponerle tiempos a la planificación. Nosotros planificamos, realizamos la planificación de producción. Ahora démosle y le colocamos tiempos, ¿ya? Para poder tener la acción en sí. ¿Se entiende? Bueno, las funciones de la programación maestra las vamos a explicar de la siguiente manera. Uno es el vínculo del plan de producción y lo que hay que hacer en cada tiempo o en cada periodo de tiempo en la empresa. En la base, número 2, en la base para pasar al nivel inferior siguiente de la planificación que se está realizando o del sistema de planificación. Es decir, los cálculos detallados de los materiales necesarios y de la capacidad requerida en cada periodo de tiempo, ¿ya? 3. Dirigir la política de compras y aprovisionamiento de materiales influyendo en la financiación. Y 4. Crear unas prioridades de los trabajos a realizar. Esto permite operar las actividades controlarmente, ¿ya? Se pueden controlar las actividades para poder dar y crear las prioridades de trabajo a realizar. Por lo tanto, las funciones de la programación maestra, resumimos, tenemos un vínculo de la producción que hay que hacer, ¿ya? Hay que darle los tiempos en la empresa. La base, es la base para poder pasar a la etapa inferior, que es decir, todos los cálculos detallados de los materiales a utilizar, dirigir la política de compra y crear prioridades de trabajo para poder reactivar las actividades que están controladas. Bueno, también la información necesaria para crear una programación maestra. ¿Cuál es la información necesaria? ¿Ya? Si yo quiero crear o generar o diseñar una programación maestra, necesito cierta información. Primero que nada, necesito el plan de producción. ¿Cómo se puede comprobar? Se debe ir paso a paso, no se da el primer paso, sino se podrá avanzar. Recordemos que el diagrama del sistema de planificación está, esquematizado en ciertas tareas. Número 2, la previsión de demanda para cada producto acabado. Ahora se debe afinar ¿en qué? En que la demanda esté bien especificada. Acuérdense que la previsión de demanda tiene que ser
mínimo básica para poder entender cuáles son las proyecciones de, digamos, lo que vamos a producir. La previsión es producto a producto. Los pedidos en firme para servir a los clientes, la cartera de pedidos, los pedidos para construir el stock, los niveles de inventario deseados para cada producto final y las restricciones de capacidad. Acuérdense que en las capacidades podemos tener restricciones financieras, restricciones en mano de obra, etcétera, ¿ya? Así que ojo con eso. Esos son más o menos la información general que necesitamos para poder armar una programación maestra. Para realizar la programación, veamos, los objetivos de la programación maestra son, ¿cuáles son? Asegurar el servicio del cliente, hacer el uso más eficaz y eficiente, o sea, la productividad de todos los recursos, el personal, piezas, plantas, instalaciones, maquinaria, etc. Y mantener el inventario en los niveles adecuados. Los medios financieros no son infinitos, ojo, ¿ya? Si podemos lograr que los inventarios disminuyan y podamos optimizar ese proceso de entrega, vamos a disminuir muchos costos y mermas que tenemos ahí, tanto como costos de calidad probablemente tal y costos de no calidad, que es un tema que se está dando fuertemente en las grandes organizaciones. Bien, ¿qué pasos vamos a seguir? Primero que nada, realizar una programación maestra preliminar. Comprobar que la programación con los recursos disponibles mediante un estudio aproximado. Si la capacidad no es la adecuada, se deben conciliar las diferencias realizando una programación hasta ajustarla a su capacidad. Esos son los 3 pasos fundamentales para poder realizar una programación maestra, ¿ya? Primero, resumimos, hacer una programación maestra preliminar, o sea, algo que nos indique cuál es la tendencia, ¿ya?, de nuestra programación final. Después hay que comprobar que la programación con los recursos disponibles sean adecuados con un estudio aproximado, ¿ya? Y si la capacidad no es la adecuada, se deben conciliar las diferencias realizando una programación hasta ajustar su capacidad, ¿ya? Esa es la forma de poder orientarnos hacia una programación maestra. Hay un ejemplo dentro de los apuntes que nos indica cómo se comporta, digamos, una programación. Habla sobre un ejemplo de una industria automotriz, de un fabricante de carburadores. Revísenla, ya, porque hay una orientación bastante, digamos, fácil de entender de cómo organizar un plan de producción en base a una programación maestra. Bien, dentro de lo que es la programación maestra, tenemos la cuarta pregunta que estábamos haciendo al principio, que son los niveles de programación, ¿ya? En las distintas actividades o entornos de producción es menester programar con distintos niveles de detalle del producto final. Esto depende de la complejidad del producto en cuestión, ¿ya? No todos los productos son iguales, por lo tanto, ni las cadenas de producción son iguales. Por lo tanto, va a depender de la complejidad, es como se va a programar. Es necesario también pensar que antes de programar, para no complicar el sistema de gestión, ¿ya?, debemos, digamos, pensar un poco cuáles son las cadenas de valor que tiene el proceso de producción, ¿ya? De hecho, tenemos que conocer nuestros procesos de producción para poder entender un poco lo que son estas cadenas, ¿ya? Vamos a hablar un ejemplo de estos niveles de programación. Un solo ejemplo, en los apuntes tenemos 3 ejemplos que sería conveniente que los revisaran, ¿ya? Vamos a hablar del primer ejemplo que aparece, que es la fabricación de automóviles. No se puede programar en detalle una fabricación de automóviles. Se establece como un producto básico, es un modelo concreto con una motorización específica y sin opciones. Cuando el cliente elige las opciones, por ejemplo, como el color, si tiene frenos ABS, si tiene aire acondicionado, etcétera, se emite una orden de montaje final, ¿ya?, que es el montaje bajo pedido. Hay un gráfico que nos muestra el apunte, donde habla que hay una línea media, que es el producto básico, ¿ya?, que es el nivel de programación maestra, y de ahí tenemos
digamos, diferencias, hay unos delta que hablan que es el tipo de bajo pedido, ¿ya? Va a depender del tipo de pedido que se realiza, donde vamos a tener producto básico más todas las opciones, ¿ya?, de la programación. Dentro de todo este contexto de un producto básico pueden salir muchos otros productos finales. Por ejemplo, el ejemplo nos indica que el coche es un modelo XXX, ¿ya?, de motor 1.8, ¿ya?, y de ahí hacia abajo, de abajo hacia lo que es el producto básico, está la incorporación de las piezas, ¿ya? Este es un ejemplo muy general, ¿ya?, de lo que es el nivel de programación, pero este ejemplo habla de un nivel de programación básica, ¿ya? Va a depender también del producto, como ya les había dicho al principio, y va a depender de los niveles de producción que tienen, ¿ya?, el escalamiento que existen. Dentro de lo que es los ejemplos, tenemos un proveedor de piezas para fabricantes de coches, que habla fundamentalmente de carburadores, ¿ya?, y también habla de reparaciones de computadores, ¿ya? Así que echen un vistazo y lo revisan dentro de lo que es las previsiones que pueden haber dentro de estos ejemplos. Para terminar el tema de producción, ¿ya?, vamos a entrar al último subítem, ¿ya?, de nuestro apunte y de nuestra materia, que habla del disponible para prometer, el ATP. La programación maestra, que es una de las últimas áreas que nosotros nos estábamos preguntando o pregunta, nos indica que la programación maestra es un plan de acción para producir, ¿cierto? Eso es lo principal que debemos entender. El taller va a fabricar, ¿ya?, o la fábrica o el área va a fabricar lo que la programación maestra le diste, y ventas lo va a vender. No hay que olvidar que se ha programado según las previsiones de venta, ¿ya?, o marketing, ¿ya?, o la gerencia o la dirección comercial. Ellos realizan la previsión, ¿ya?, y en base a la previsión se va a programar para poder después llegar a la venta final. Pero la programación maestra es flexible, puesto que el mercado es variable y es dinámico, por lo tanto no puede ser rígido, ¿ya? Esa flexibilidad se admite dentro de unos límites, y estos límites tienen marcos de tiempo, ¿ya? Dentro de los apuntes tenemos un gráfico donde habla de capacidades fijo, medio fijo y flexible. Tenemos la línea de las ordenadas y de las abscisas, donde hablamos de la capacidad, ¿ya?, y hablamos del tiempo, que en este caso está en semanas, ¿ya? Aquí hay en lo que es la capacidad flexible, hay una disposición de poder prometer, que es el ATP, ¿ya?, que son los pedidos de los clientes directamente. Los marcos de tiempo son periodos de tiempo dentro de los cuales existe un cierto nivel de flexibilidad para aceptar cambios del mercado. Por ejemplo, el marco fijo, que es lo que yo le estaba mencionando dentro del gráfico, significa que no se aceptan cambios en los pedidos, ¿ya?, o que cambios son muy mínimos, ¿ya? O sea, de una producción de 100 habrán 2 cambios, no hay más. Esos son los marcos fijos, ¿ya?, que en algunas fábricas se da, ¿ya?, porque la complejidad del producto que está planificado es muy simple, por lo tanto difícilmente van a haber cambios, ¿ya? Son productos que se consumen íntegramente tal cual como se están fabricando, y no hay otros cambios que se generan, ¿ya? El otro concepto es el marco medio fijo, que es el que lo está mencionando también recién en lo que está en el gráfico. Este puede permitir cambios a ciertos productos, ¿ya?, siempre que las piezas estén disponibles. Si no están disponibles las piezas, no se realiza el cambio, ¿ya? Ese es el medio fijo. Y el marco flexible puede aceptar casi cualquier tipo de variación, ¿ya?, siempre que se le respete la capacidad. Eso significa de que si no tenemos capacidad, va a ser difícil que este cambio de marco flexible se dé, ¿ya? En el disponible va a prometer ATP, este disponible, ¿ya?, es la capacidad no comprometida para ningún
pedido de cliente que está pedido de producción, ya que puede poner a disposición de ventas este tipo de, digamos, stock que el cliente pueda necesitar. ¿Ya? Eso normalmente es el delta que se da en el tiempo y en la curva. Veamos el entorno, y para cerrar este tema, el entorno de la programación maestra, ¿ya? El MPS. ¿Qué tenemos en este entorno? Tenemos las ventas y distribución, que son el servicio al cliente lo más rápido posible. Están las finanzas, que es la financiación mínima para los inventarios. Está la fabricación, que son los programas fijos en series largo o medio. Y está la empresa en general, que es el rendimiento de inversiones y personal mínimo, inventario mínimo, productividad máxima, servicio al cliente, etcétera. Es el entorno de la programación maestra que se está dando, digamos, en la actualidad en las organizaciones. Así que para poder disponer y prometer, acuérdense que tenemos una flexibilidad dentro de lo que son las variaciones del tiempo. Fundamentalmente, sí, es que se respeta la capacidad que tiene la línea de producción y la programación en sí. ¿Ya? Quiero agradecerle su atención respecto a este tema y vamos a volver a tocarlo dentro de las otras instancias que permite este programa. ¿Ya? La siguiente área que vamos a hablar va a ser de calidad total, ¿ya? Y estaremos también comentando estos temas que espero que les haya digamos, servido dentro de su formación profesional. ¿Ya? Nos estamos viendo.